Centro Creativo de Composición Dramatúrgica del Teatro Popular de Medellín. Mentes dispuestas, visiones plurales y miradas abiertas. Te damos la bienvenida a este espacio de reflexión, investigación, acción y pensamiento sobre la creación de textos teatrales. Charlas, análisis literario, publicaciones, lecturas dramáticas, talleres y conversatorios en torno a la creación dramatúrgica. Bienvenidas y bienvenidos. Muy buenas noches. Reciban un especial saludo a este espacio del Teatro Popular de Medellín, en el cual vamos a realizar una serie de charlas, encuentros literarios, lecturas dramáticas, talleres y conversatorios en torno a la creación de textos teatrales. Hoy abordaremos la gramática de la fantasía de Gianni Rodari. Mi nombre es Iván Zapata, director artístico del TPM, y me llena de alegría darles una cálida bienvenida a este espacio de nuestro Centro Creativo de Composición Dramatúrgica, un proyecto que hoy inicia su etapa de encuentros abiertos a través de medios digitales, gracias al apoyo del programa Salas Abiertas del municipio de Medellín. Antes de presentar a mis compañeros, les quiero contar que el programa de estímulos Salas Abiertas, liderado por la Secretaría de Cultura Ciudadana del municipio, contribuye a fortalecer las salas de artes escénicas de nuestra ciudad y nos brinda su apoyo para desarrollar tanto las actividades de programación artística y académica como las de circulación, gestión, creación, investigación y formación de públicos. Bueno, para comenzar, vamos a presentar a los miembros del Centro Creativo que me acompañan. Mi nombre es Teresita Estrada, soy arquitecta, soprano, actriz y dramaturga del Teatro Popular de Medellín. Buenas noches para todos, mi nombre es Nelson Mata Colorado, soy periodista, actor y dramaturgo del Teatro Popular de Medellín. Hola, mi nombre es Eliana Varela, soy contadora pública, actriz y ahora parte del Centro Creativo del TPM. Hola, yo soy Rodrigo Toro, socio del Teatro Popular de Medellín, actor, director y dramaturgo del Centro Creativo de Composición Dramatúrgica. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, soy Cristina Restrepo, soy especialista en gerencia, gestora cultural, actriz y felizmente parte de este proyecto. Bueno, pero yo estas presentaciones como bastante modestas, estas presentaciones de estos dramaturgos, y voy a hacer énfasis especialmente en nuestro anfitrión, en Iván Zapata, porque Iván Zapata es una cajita de sorpresas. Es un economista, es un actor, es director, es dramaturgo, y además, pues para sorpresa quizás de muchos, porque yo sé que es bastante conocido en el medio, pero la idea es que mucha gente nos acompañe en este nuevo espacio. Este hombre, este anfitrión, director del Teatro Popular de Medellín, ha escrito muchos guiones, pero no solo para teatro, para radio y para televisión. Así es, Cristina. En 1987, Iván obtuvo mención honorífica en el Concurso Nacional de Textos Teatrales San Juan de Pasto, 450 años, que fue organizado por la Unidad de Nariño. También recibió mención de honor en el concurso Ciro Mendía, organizado por la Gobernación de Antioquia en 1992, con la obra Tis Tis Tas Tas, ¿en qué mundo estás? ¿Te acuerdas, Iván? Sí, claro que me acuerdo. Recuerdo que el TPM en ese mismo año obtuvo una beca de creación de Colcultura para montar a Tis Tis Tas Tas. Después, en el 2016, me llegó la grata noticia que también fue beca de creación teatral en Colima, México. Y luego, con doña Pánfaga, la brújula esdrújula,
Obtuviste mención de honor en el 4º Premio Iberoamericano de Dramaturgia Infantil y con un silencio ensordecedor fuiste finalista en el Premio Nacional de Dramaturgia para la Niñez, que fue organizado por el Ministerio de Cultura. Y otra cosa, Iván también obtuvo el Premio Extraordinario de Monólogo Teatral Hiperbreve en el Concurso Internacional de Microficción Garzón Céspedes en 2008, con una obra que a mí personalmente me encanta, El amargo sabor de las mandarinas. Iván, ¿por qué no nos cuentas un poco aquí a todo este público que nos acompaña acerca del Centro Creativo de Composición Dramatúrgica del Teatro Popular de Medellín? Ay, Cristina, a ver, ¿qué te empiezo a contar? Pues que desde 1979, que fue el año de la fundación del TPM, desde esa época nos hemos esmerado en promover la creación, la educación, la investigación y la promoción teatral, buscando integrar la sensibilidad y la creatividad de los artistas con las expectativas y necesidades del público. También, Cristina, en estos 42 años hemos montado y puesto en escena más de 50 obras teatrales para diversos públicos. Pero lo interesante aquí es que todos esos procesos creativos se han nutrido de la indagación, reflexión y acción de las personas interesadas, no solo en hacer el montaje, sino también en la elaboración y publicación de textos dramatúrgicos. Exacto, Eliana. Y es a partir de esa necesidad donde a principios de la década del 90, pues se consolidó este Centro Creativo de Composición Dramatúrgica como un espacio para investigar, explorar y transmitir teorías y técnicas de la escritura teatral. ¡Ja! Hemos escrito muchas obras, tenemos varias publicaciones y hemos dictado bastantes talleres, porque nuestro lema para enriquecer el proceso de escritura teatral es: se aprende a escribir escribiendo. Claro, ante la necesidad de crear una dramaturgia con identidad propia, el Teatro Popular de Medellín aprovechó el talento y el interés de todas las personas comprometidas con la búsqueda de temáticas y estéticas de la escritura para teatro. Bueno, la verdad, a mí personalmente siempre me ha parecido un reto fascinante en la labor del dramaturgo, porque es que sentarse a pensar sobre un tema específico con un propósito comunicativo en función de esos lenguajes particulares del teatro. Y bueno, luego escribir obras para ser vistas y escuchadas por el público es un reto realmente. Pues para eso es este espacio. Es una plataforma que apoya el abordaje de la dramaturgia para quienes a través de la escritura teatral aspiran a expresar al ser humano de hoy con sus conflictos particulares en medio de las circunstancias de nuestra realidad actual, que de por sí es bastante dura. Déjame decirte una cosa, Iván. Yo pienso que en este aspecto el centro creativo ha demostrado muchísima efectividad, pero pues no solamente en la escritura de obras. Hay otra cosa que pienso que vale la pena resaltar y que es bastante importante, es la cantidad de premios locales, nacionales e internacionales que han recibido los dramaturgos que lo componen. Claro, aquí nos reunimos personas interesadas en la escritura teatral para compartir conocimientos, experiencias y procesos creativos. Tratamos, ante todo, de pasarla bien, gozarnos nuestros encuentros y apoyarnos mutuamente. Y hoy estamos abriendo este espacio a otras personas que pueden estar interesadas en estos temas. Y bueno, este proceso de apertura me parece algo maravilloso
El TPM siempre ha estado muy comprometido con la gente y precisamente este año el tema central sobre el cual ha gravitado la actividad del Centro Creativo de Composición Dramatúrgica es la gramática de la fantasía hacia la creación dramatúrgica. Y es un homenaje al escritor italiano Gianni Rodari, que coincide precisamente con la celebración del aniversario de este autor. Tere, me gustaría como preguntarte, ¿por qué este autor? Bueno, Cris, para este año estamos llevando a cabo un proyecto de indagación sobre la escritura creativa como punto de partida para la creación de textos teatrales. Y con este objetivo, y que coincidió además con la celebración del aniversario del autor, abordamos como objeto de análisis la gramática de la fantasía, como lo dijiste, de Gianni Rodari. Realmente para el Centro de Composición Dramatúrgica del TPM siempre ha sido necesario conocer más a profundidad, pues, qué se ha adentrado en la imaginación creadora del niño. Digamos que esa es incluso la esencia de nuestro grupo. Y la creación de historias para niños. Bueno, a fin de ir generando nuevas dinámicas para el proceso creativo de los textos dramatúrgicos. Pero, a ver, yo sí quisiera como que habláramos un poco quién fue Gianni Rodari y por qué se eligió para trabajar este año. Bueno, mira, el pasado 23 de octubre se cumplieron 100 años del nacimiento de Gianni Rodari. Él nació en Italia en 1920 y falleció en 1980. Él era un escritor de triple vocación, era periodista, autor literario y también era maestro. Entonces, esas tres profesiones se entrelazaron para dar una creación especial, para dar un producto creativo especial. Entonces, sus libros están cargados de humor, de imaginación y de una fantasía realmente desbordante. Además, presentan una mirada crítica del mundo actual, pues actual de su época, pero tiene mucho que ver con nuestra época también, con un lenguaje muy pintoresco, espontáneo y en ocasiones comprometido. Ahí quiero meter la cucharada para recordar que al término de la Segunda Guerra Mundial, Gianni Rodari finalizó sus estudios de magisterio y comenzó a trabajar como periodista en el diario Cinque Punte. O sea, se convirtió en tu colega. Sí, señor, colega reportero. De hecho, sus primeros textos literarios aparecieron en publicaciones como Le Ordine Nuevo, firmando con un seudónimo. Él luego pasó por otras publicaciones hasta incorporarse a la dirección de la revista mensual Il Giornale del Genitori. En esa época del Genitori, ok. Il Giornale del Genitori. Vea, menos mal tenemos a la experta. Esta es una italiana. En esa época de Il Giornale del Genitori fue que él publicó una recopilación de leyendas populares que se conocieron como Leyendas de Nuestra Tierra y dos cuentos de corte fantástico, El Beso y La Señorita Viviana. Y no sé si sabes, Nelson, que cuando él estaba trabajando para el diario La Unità, Rodari descubrió su vocación como escritor para los más pequeños, para los niños, porque él antes no escribía para niños. Y en esa época, que era más o menos finales de los 40, nacieron las primeras narraciones cortas de él, que eran humorísticas, coplas y retahílas ligadas a la poesía popular italiana, y también aparecieron sus primeros libros para niños, que fueron El libro de las retahílas y Las aventuras de Cipollino. Claro, claro. Pues de hecho, como es relativamente común en este oficio, él en la década de los 50 pasó de un periódico a otro y siguió escribiendo textos que gustaban tanto a grandes como a pequeños. Ya iniciados los años 60, él comenzó a recorrer las escuelas italianas, donde a través del contacto directo y la interacción con los niños, mientras leía sus propios cuentos, él observó las reacciones de su audiencia y comenzó a tomar notas para tratar de averiguar la técnica correcta a la hora de crear las buenas historias. Claro, es que ese gran interés que él tenía por los niños lo convirtió realmente en uno de los mejores escritores infantiles, eso no lo podemos negar.
es que él recorrió, en esa época recorrió las escuelas italianas para contar historias, ese era su objetivo, contar historias, pero no solamente eso, a él le encantaba escuchar a los niños. Entonces, a partir de esta actividad, él llegó a la reescritura y publicación de lo que nos compete en el día de hoy, que es la gramática de la fantasía o introducción al arte de contar historias. Qué bien. Sí, quienes lo conocieron y quienes lo han estudiado dicen que su talante de pedagogo se reduce en este cuestionamiento. ¿Por qué enseñar llorando lo que el niño puede aprender riendo? No. Yo quiero repetir esa frase. Nelson, repítela, por favor. ¿Por qué enseñar llorando lo que el niño puede aprender riendo? Eso es increíble, es bellísimo, es totalmente opuesto al refrán que escuchamos siempre. La letra con sangre entra. Eso es verdad. Es una pedagogía que para su época fue algo completamente innovador, porque en esa época realmente se sufría muchísimo en el aprendizaje, pero llega este hombre y empieza con una pedagogía completamente diferente. Entonces vemos como al final, después de todo este trabajo, Gianni Rodari obtuvo el premio Hans Christian Andersen en 1970. Este es el mayor galardón internacional que puede tener un escritor de este género y además, gracias a Dios, un reconfortante reconocimiento a sus esfuerzos y la gran dedicación que tuvo a esta literatura infantil. Bueno, pero yo insisto en mi pregunta. ¿Por qué seleccionaron a Gianni Rodari como punto de partida y un autor para indagar en este 2021? Cristina, en estos espacios nos gusta crear, inventar y escribir sobre temas novedosos. Nuestro gran objetivo siempre ha sido escribir buscando un alto grado de originalidad, pero también intentando lograr ciertos efectos con lo que escribimos. Lo dice Rodari. El lenguaje en general y la escritura son elementos esenciales para el desarrollo, la educación y la formación del ser humano. Pero también el mismo Rodari nos invita a preguntarnos cuáles son los mecanismos para que la escritura no sea solo un instrumento de comunicación, de pensamiento y de conocimiento, sino que trascienda a la construcción amena, divertida y creativa de otros universos, para lograr una mirada crítica de la realidad a través de los múltiples códigos y formas que hay de simbolizar. Sí, Rodri, yo entiendo eso, pero a mí me parece que este es un marco demasiado conceptual y muy general. Aterricémoslo un poco para todas las personas que hoy nos acompañan, porque me gustaría que fueras aún más específico y yo insisto, ¿por qué seleccionaron a Gianni Rodari como autor a indagar? Bueno, porque él se hizo preguntas muy similares a una pregunta que nosotros siempre nos hacemos. ¿Cómo contar historias para los niños y las niñas a través de textos teatrales que estén cargados de humor, de imaginación, de una fantasía desbordante, que no escapen a una mirada crítica del mundo actual y con un lenguaje pintoresco, con un lenguaje espontáneo y con un lenguaje bien comprometido? Ahí pues es donde se nos aparece, frente a esa pregunta inicial, aparece en el escenario ese periodista, escritor, militante político, pero sobre todo maestro y pedagogo, que es Gianni Rodari, quien utilizó todas esas fortalezas que tenía, ¿para qué? Para estimular y provocar en los niños la entrada en un mundo de imaginación creadora. Rodari, para mí, es un pionero de la escritura creativa. Ay, casi te interrumpo, Rodrigo, porque es que yo creo que para eso que has dicho y que eso cobre sentido, propongo que traigamos a escena a Gianni Rodari. ¿Qué les parece? No, listo, a mí me parece perfecto. Claro. Hagamos un alto en esta conversación y bueno, y pongamos a hablar a Gianni Rodari. El cuento se llama Bri Bruf Bra y es uno de sus famosos cuentos por teléfono. Cuentos por teléfono. Cuentos por teléfono.
Lo que pasa es que esto de cuentos por teléfono viene una serie de cuentos que él hizo donde era un personaje, un vendedor, que siempre llamaba a las 9 de la noche a su hija, porque él se mantenía de pueblo en pueblo, y a las 9 de la noche la llamaba desde una cabina telefónica, perdón, para darle un cuento para que la niña se durmiera. Este es uno de esos cuentos. Brif, bruf, braf. Dos niños estaban jugando en un tranquilo patio a inventarse un idioma especial para poder hablar entre ellos sin que nadie más les entendieran. Brif, braf. Dijo el primero. Braf, brof. Respondió el segundo. Y soltaron una carcajada. En un balcón del primer piso había un buen viejecito leyendo el periódico, y asomada a la ventana de enfrente había una viejecita, ni buena ni mala. ¡Qué tontos son esos niños!, dijo la señora, pero el buen hombre no estaba de acuerdo. A mí no me lo parecen. ¿No va a decirme que ha entendido lo que han dicho? Pues sí, lo he entendido todo. El primero ha dicho, ¡qué bonito día! El segundo ha contestado, mañana será más bonito todavía. La señora hizo una mueca, pero no dijo nada, porque los niños se habían puesto a hablar de nuevo en su idioma. Maraki, Barabavaski, Pipirimoski, dijo el primero. Bruf. Respondió el segundo. Y de nuevo los dos se pusieron a reír. ¿No irá a decirme que ahora los ha entendido?, exclamó indignada la viejecita. Pues ahora también lo he entendido todo, respondió sonriendo el viejecito. El primero ha dicho, qué felices somos por estar en el mundo. Y el segundo ha contestado, el mundo es bellísimo. Pero, ¿acaso es bonito de verdad?, insistió la viejecita. Brif, braf, bruf, respondió el viejecito. ¡Qué maravilla! Ahí está pintado Gianni Rodari. Con razón se le llama el pedagogo de la fantástica. Claro, claro, Cristina. Ahora sí te queda claro por qué este año Rodari y su extraordinaria publicación La gramática de la fantasía, introducción al arte de contar historias, así como sus cuentos por teléfono, se convirtieron en nuestro medio más importante de estudio para alimentarnos, para entenderlos, para aprender sus ejercicios, sus juegos, sus técnicas, todos esos medios para inventar historias para niños y para niñas. O sea, en nuestras reuniones hemos conocido y aplicado el canto en el estanque, el binomio fantástico, el prefijo obligatorio, la construcción de adivinanzas, la falsa adivinanza, el error creativo, la fábula del revés, la hipótesis fantástica, en fin. Te cuento que todos esos son ejercicios que hemos aplicado, pero también son formas que él se inventó de ayudarles a los niños y a las niñas a inventar sus propias historias, a inventar por sí mismos unas historias cargadas únicamente de su propia imaginación y de su fantasía. Rodari lo dice en la introducción de la gramática de la fantasía.
Yo espero que este librito sea igualmente útil a quien cree en la necesidad de que la imaginación ocupe un lugar propio en la educación, a quien confía en la creatividad infantil, a los que saben cuál es el valor de la liberación que tiene la palabra. Entonces, el trabajo del Centro Creativo de Composición Dramatúrgica lo hemos desplegado en dos sentidos. De un lado, es un trabajo de indagación metódica y organizada sobre la obra y la metodología creativa de Gianni Rodari en torno al problema de la creación de historias. Y de otro, buscamos cuál es la aplicación práctica en la creación dramatúrgica, es decir, en la elaboración de textos teatrales, radioteatrales o cuasi teatrales a partir de tal investigación. Colegas, si me permiten, antes de avanzar, yo quisiera devolverme un poco para hacer una pequeña acotación. Hágale. Es cierto que este centro creativo tiene un énfasis en cuanto a la composición dramatúrgica, dado el sentido de relación que buscamos establecer con el espectador y en función de la puesta en escena. Es que escribir teatro exige de creatividad y capacidad de invención, pero también de armar inferencias lógicas y coherentes con la realidad que se pretende contextualizar en el encuentro con este espectador. Pero a pesar de eso, o mejor, precisamente por eso, es que los encuentros de este año no son solo de interés de los dramaturgos, también para pedagogos, docentes, escritores, todos aquellos que creen en la necesidad de que la imaginación ocupe un lugar propio en la educación, todos quienes confían en la creatividad infantil, a los que saben cuál es el valor de la liberación que tiene la palabra por usar conceptos del mismo Rodari. Bueno, esa acotación que haces a mí me parece perfecta para enfatizar los contenidos principales precisamente de la gramática de la fantasía. Rodri, tú habías mencionado que una de las técnicas centrales de Rodari era la hipótesis de la fantasía, ¿no es cierto? La hipótesis fantástica. Exacto. La hipótesis fantástica. Fantástica. A ver, Iván, ¿por qué no nos contás un poquito, nos amplías este tema? ¿Qué es la hipótesis fantástica? Pues a ver, arranco porque Novalis escribió un texto que se llama Las hipótesis son redes, donde él dice, tú tiras la red y alguna cosa consigues tarde o temprano. Pues la hipótesis fantástica no es más que una pregunta retadora para dar rienda suelta a la imaginación. Traigo a colación unas palabras de Lenin. Lenin decía, es generalmente conocido el papel que la hipótesis desempeña en la ciencia, pero cualquier hipótesis incluye en su considerable elemento de imaginación de fantasía científica. Y en el terreno de la técnica, el valor creador de la fantasía es grande también. Muchas de las invenciones técnicas más importantes fueron predichas y descritas en sus rasgos generales por autores de novelas fantásticas, mucho antes de que se lograran. Eso decía Lenin. Bueno, entonces yo me atrevo a decir una cosa. Formular una hipótesis fantástica es todo un desafío de imaginación, de creatividad. ¿O estoy equivocada? No, así es. Gianni Rodari nos presenta la técnica de la hipótesis fantástica, la cual parte de preguntarse, ¿qué pasaría si...? El ejercicio consiste básicamente en que se nos presenta una situación que no es real y a partir de ella generamos un discurrir sobre posibles situaciones, desarrollos y soluciones. Bueno, en principio es escoger al azar un sujeto y un predicado, sin emplear la lógica, haciendo asociaciones no muy elaboradas. Muchos cuentos que conocemos son desarrollos de hipótesis fantásticas. Por ejemplo,
¿Qué pasaría si un renacuajo saliera de fiesta con el ratón vecino? Gianni Rodari, sí, que es lo de Rin Rin Renacuajo, el renacuajo Ajá. paseador. Ajá. Sí. Sí. Gianni Rodari nos presenta un ejemplo más ilustre. ¿Qué pasaría si un hombre se despertase transformado en un inmundo escarabajo? Bueno, pero Kafka. para mí, sí, Kafka. eso es Kafka, claro, y de ahí esa hipótesis fantástica sale La semejante metamorfosis. historia tan impresionante. Pero para mí lo más maravilloso de todo esto es que en ese proceso, sin que nos demos cuenta, se va abandonando el disparate. O sea, cuando menos pensamos, ya esto no es un disparate, sino que se va generando una historia. Se va llegando poco a poco al uso de la fantasía para establecer una relación activa con la realidad. Eso es lo más maravilloso de todo. Sí, y tengamos en cuenta que precisamente es ahí en la gramática de la fantasía donde se hace tan pertinente para nuestro quehacer. Toda vez que cuando emprendemos los ejercicios de escritura, muchos de los temas o historias que queremos abordar no disponen de ningún texto elaborado. Y es en ese momento donde el aporte de Gianni Rodari para la escritura dramatúrgica resulta no solamente muy didáctico, sino también muy vigorizante, muy renovador, muy estimulante para el trabajo. Tiene razón, Nelson. Por ello es que en nuestros encuentros periódicos virtuales, acá en el Centro Creativo, realizamos lecturas y análisis sobre cada uno de los capítulos de la gramática de la fantasía. Pero también leemos algunos cuentos por teléfono para ambientar el análisis de cada capítulo. Y luego realizamos y leemos los ejercicios prácticos de escritura para verificar también cada uno de los postulados que se plantearon en los capítulos leídos. Y jugamos a la combinación. Esos ejercicios son como elementos propios de la función dramática. Acción, personaje, situación, espacio, tiempo, escena, a fin de armar narraturgias breves a partir de los postulados de la gramática de la fantasía. A ver, yo creo que podríamos quedarnos aquí todo el rato, felizmente, porque aquí hay mucho por preguntar. Y precisamente tenemos en el chat varias preguntas. Bueno, hay alguien aquí ya que nos propone que por favor dejemos un ejercicio de una hipótesis fantástica que se haya utilizado en los ejercicios de escritura creativa en este centro creativo. Entonces, Iván, por favor, respóndele aquí a esta persona. A ver, entonces, pues siguiendo más de cerca a nuestro autor, les voy a proponer una pequeña narración a partir de esta pregunta. Lápiz y papel. De todas maneras, se las vamos a escribir acá en el chat. La pregunta sería la siguiente a resolver. ¿Qué pasaría si un caimán del Magdalena se presentase a un concurso de televisión? Ese sí es todo un reto. Bueno. Pero es uno de los ejercicios de Rodari en el libro, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, que la idea es que hagan la narración antes de leer ese capítulo en el libro de Rodari. Y el reto es bastante grande. ¿Qué pasaría? No creo que ningún juez le vaya a decir que no al caimán. No creo. Ahí es parte de la imaginación. Ahí está el binomio fantástico, o sea, un caimán y un concurso de televisión. Ajá. Hay dos cosas que aparentemente no tienen ningún tipo de relación, que no las estamos asociando, sino disociando. Con ello se puede generar un cuento. No, pues yo ya tengo la cabeza aquí caminando. Bueno, ya estamos llegando al final, muy a nuestro pesar, de la gente que nos acompaña, pero vamos a tener otros buenos y grandes encuentros. Veo que hay varias preguntas, como les había dicho por el chat, vamos a responder algunas de ellas directamente hoy. Las demás las vamos respondiendo a cada participante. Entonces, no teman preguntar, que vamos a estar muy pendientes de darle respuesta. A ver, comencemos. Aquí hay una que me dicen,
¿cuál fue el tema que estudiaron el año pasado? Iván. Bueno, el año pasado, el terrible año pasado que nunca nadie podrá olvidar. El año pasado indagamos fue acerca del radioteatro. En medio de la pandemia y de el aislamiento social obligatorio, acudimos a reencontrar y desarrollar recursos potenciales que teníamos en el olvido. De ahí surgió la propuesta de hacer novedad lo que estaba relegado en los antiguos anaqueles, a utilizar los medios disponibles y a aprovechar nuestras fortalezas para recuperarnos frente a esa adversidad tan dura que era la pandemia y poder seguir proyectando nuestra relación con el público. Ese factor de reencuentro, de redescubrir, fue el radioteatro. Así es, así es. A través del radioteatro pues pudimos seguir creando en una época de confinamiento. ¿Y qué hicimos? Profundizamos en los lenguajes a través de los cuales podíamos establecer ese contacto con el espectador. Cómo seducirlo, cómo atraerlo, cómo mantener su interés para seguir encontrándonos con ese público que ya no podíamos vernos con él directamente en el escenario. Entonces, animamos ese interés y activamos también nuestra actividad creativa. De hecho, escribimos 2 textos radioteatrales que fueron Caperucita Roja y Juan Sin Miedo. Esas obras las montamos en radioteatro y las difundimos por vía digital a través del canal de YouTube del TPM. En fin, las presentamos en festivales. Fue una cosa bastante interesante, ligada también pues como a otros elementos que no aprovechamos del momento, como fue la invención del karaoke teatral y como fue el teatrino, que eran elementos que nos sirvieron posteriormente para fortalecer esa interacción con nuestros espectadores. Claro, claro que sí, Rodrigo, porque nos planteamos una pregunta y al mismo tiempo la respuesta. Si los niños no pueden ir al teatro, ¿cómo el teatro puede ir a la casa de los niños? Bueno, y la verdad el resultado fue maravilloso. Muchísima gente disfrutó de las obras de radioteatro y todavía pueden disfrutarlas, son bellísimas. Es un trabajo espectacular para disfrutar con los niños, para disfrutar en familia. Bueno, aquí tenemos otra pregunta que nos hacen bastante y esta la han preguntado ya varias personas. O sea, vamos a darle respuesta en este momento a muchísimos de los que nos acompañan. ¿Cuándo, dónde y cómo se reúnen ustedes regularmente? Bueno, normalmente nos reunimos todos los lunes en la noche. En esta época lo hacemos virtualmente a través de la plataforma Zoom, debido a, pues, a todavía la parte de salud pública, de la pandemia, pues nos queda difícil reunirnos presencialmente. Bueno, vamos a darle... Y ha sido, Cris, discúlpame, y ha sido una gran ventaja porque podemos tener a unas compañeras por allá en los Estados Unidos, a otros por aquí en Colombia, unos en el Poblado, los otros, en fin, eso ha posibilitado que estando muy lejos desde el punto de vista geográfico, estemos muy cerca desde el punto de vista de la ejecución de proyectos. Algunas en Santa Marta. Bueno, la verdad es que el TPM está en el corazón de mucha gente alrededor del mundo, en Alemania también. No se nos olvide que en Alemania también tenemos gente que nos lleva en el corazón. En España, en Estados Unidos. Sí, España también hay bastante. Claro gente. que sí. Hasta en Canadá. Y también. Eso sí. Bueno, lamentablemente vamos en este momento a contestar una tercera pregunta y es una promesa con las personas que nos acompañan. Vamos a darle respuesta uno a uno, pero en este momento acá con todos los que están vamos a responder la tercera pregunta o cuarta ya. ¿Ustedes escriben solo obras teatrales de fantasía para niños o incursionan en otros géneros? Bueno, no. El género de la fantasía infantil es de mucho interés para nosotros. De hecho, pues somos muy conocidos por el trabajo que hemos hecho durante toda nuestra vida, ya más de 42 años, en el trabajo para jóvenes y niños.
pero no es el exclusivo. Muchas de nuestras obras han sido premiadas y publicadas o montadas y no son para niños. Por ejemplo, Juicio al cadáver del Papa, escrita por Rodrigo Toro. Suripanta, escrita por Teresita Estrada. María Cano, también escrita por Teresita Estrada y que han sido ganadoras de premios de dramaturgia. Maleos Maleficarum, de nuestro amigo periodista Nelson Ricardo Mata. La ciudad de los locos y el amargo sabor de la mandarina, escrita por quien les habla. Esos son algunos, por mencionar, textos dramatúrgicos que tocan temas para adultos de mucha actualidad y que han sido escritos por los miembros de este grupo. Bueno, y como les decía en la introducción al conversatorio, en estos encuentros del Centro Creativo de Composición Dramatúrgica del Teatro Popular de Medellín, vamos a tener más. Vamos a tener charlas, análisis literarios, lecturas dramáticas, talleres y conversatorios en torno a la creación de textos dramatúrgicos. Iván, bueno, como anfitrión te invito a anunciar el próximo encuentro. Bueno, nuestro próximo encuentro será una charla taller. Ahí vamos a trabajar mucho, ya no nosotros, sino con todos ustedes. Esa charla taller va a girar sobre el tema del binomio fantástico. Los esperamos el próximo 28 de julio, o sea, el último lunes del mes de julio. Esta vez deben traer a mano lápiz y papel. Recuerden que la inscripción previa es indispensable porque lo vamos a hacer por una de nuestras plataformas. Los esperamos con mentes dispuestas y muchas ganas de enfrentar esa terrible hoja en blanco. Bueno, Iván, entonces, simplemente para agregar ahí antes de que sigas, Cristina, es que sí, claro, esta inscripción es gratuita. Es una invitación gratuita para todas las personas que sean amantes de la escritura. Sí, es gratuita, pero limitada. Eso era una cosa que iba a decirles en este momento. En el Recorderis, ya lo saben, es el próximo 28 de julio. Les esperamos con toda la mejor energía y eso sí, con lápiz y papel. Disposición creativa. Recuerden, el próximo encuentro será una charla sobre el binomio fantástico. La inscripción debe ser previa, es sin costo, como nuestro amigo Mata nos lo recordaba, porque esta charla es un regalo al cual invitan el Teatro Popular de Medellín, el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Medellín. Nos vamos a reunir en una sala cerrada vía Zoom, a la cual solo podrán ingresar las personas inscritas. Entonces recuerden, previa inscripción y nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto. Pronto. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Chao. chao. Centro Creativo de Composición Dramatúrgica del Teatro Popular de Medellín. Mentes dispuestas, visiones plurales y miradas abiertas. Te damos la bienvenida a este espacio de reflexión, investigación, acción y pensamiento sobre la creación de textos teatrales. Charlas, análisis literario, publicaciones, lecturas dramáticas, talleres y conversatorios en torno a la creación dramatúrgica. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.